Bueno, vamos a empezar con la clase teórica de repaso de química teórica y computacional, así damos inicio a las clases. Esto es un repaso de álgebra lineal, como indica acá el título de la primera diapositiva. Vamos a ver propiedades de vectores, de matrices fundamentalmente, y cómo las vamos a poder utilizar después, cómo se relacionan con los elementos que utilizamos después en mecánica cuántica o en química cuántica, si ustedes quieren. Lo primero, vamos a hacer un repaso de vectores en tres dimensiones, ¿sí? En el espacio que es familiar a nosotros. Nosotros podemos hablar de los tres vectores unitarios, que son unitarios y además mutuamente perpendiculares, que nos permiten representar a cualquier vector, un vector arbitrario, ¿sí? El ejemplo está justamente dado acá, un vector arbitrario A, cuyas componentes son A1, A2 y A3, que serían las proyecciones de ese vector sobre cada uno de los vectores unitarios, ¿sí? De manera tal que podemos, por supuesto, bueno, ponerlo en una notación simplificada como una sumatoria de los tres términos. Y cuando hablamos de que esos tres vectores unitarios son mutuamente perpendiculares, lo que les pedimos es que el producto escalar entre ellos sea igual al delta de Dirac, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el delta de Dirac tiene la propiedad de que vale 1 cuando i es igual a j y vale 0 en cualquier otra oportunidad, en cualquier otra situación. El producto escalar de dos vectores cualesquiera se puede escribir entonces utilizando una doble sumatoria sobre i y sobre j, donde por ejemplo la sumatoria sobre i me sirve para representar al vector a y la sumatoria sobre j me sirve para representar al vector b. Lo importante acá no son los escalares ai, bj, sino el producto escalar de los vectores unitarios. Como tienen que cumplir justamente con la condición de ortonormalidad, entonces la doble suma se reduce a una suma simple sencilla, en i o en j da exactamente lo mismo, esto es arbitrario por supuesto, de manera tal que tenemos la fórmula, digamos, familiar del producto escalar de dos vectores como la suma del producto de los componentes, ¿sí? De cada vector en cada uno de los vectores que forman la base de los mismos. Fíjense que una propiedad interesante es lo que nosotros llamamos la proyección de un vector dado sobre una de sus componentes. ¿Y cómo la podemos obtener? Bueno, imagínense que tenemos nuevamente el vector arbitrario A del que hablamos y queremos ver cuál es la proyección de este vector sobre la componente J de estos vectores base unitarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hacemos es simplemente el producto escalar del vector con el cual estamos trabajando sobre el vector unitario, ¿sí? De la componente sobre la que queremos proyectar. Entonces, manteniendo la representación del vector A como una sumatoria sobre i, de esto que tenemos acá, que estoy mostrando acá con el cursor, y tenemos el producto escalar, como hacemos uso obviamente de la condición de ortonormalidad de los vectores unitarios, la sumatoria se va a detener solamente en la componente j, que es en el único momento en el cual este producto escalar va a ser igual a 1, va a ser igual a 0, en cualquier otra situación en la que j sea distinta de i. Por lo tanto, cuando i vale j, a sub i también se transforma en a sub j. Por lo tanto, la proyección del vector a sobre el componente jésimo de esta base de vectores unitarios es ni más ni menos que el coeficiente a sub j, ¿sí? Que me sirve para representar al vector A en la base de vectores unitarios. Normalmente nosotros vamos a representar a un vector cualquiera como un vector columna, ¿sí? Y donde asumimos que, si bien no lo escribimos, que cada uno de estos componentes afecta a cada uno de los vectores unitarios de la base que estamos utilizando. Fíjense que lo que hacemos es no escribir explícitamente los vectores unitarios de la base, sino simplemente los componentes, los escalares que me definen al vector A. ¿Por qué no escribimos a los componentes unitarios, a los vectores unitarios que forman la base? Porque lo asumimos, es un hecho que tenemos asumido, que para representar al vector A, acá le estaría faltando la flecha, ¿sí? Para escribir al vector A
en términos de los vectores unitarios, obviamente que los necesitamos a ellos, ¿sí? Bien. Vamos al concepto de operador. Un concepto de operador está muy relacionado con el concepto de vector en el sentido que el operador, o definimos al operador como una entidad matemática, ¿sí? Puede ser una operación matemática, en general es una operación matemática, que actúa sobre un vector y nos devuelve otro vector. En algunas situaciones, ese otro vector que nos devuelve puede ser exactamente el mismo vector sobre el cual actuó el operador, ¿sí? Es decir, que esta igualdad se convertiría en el operador A actuando sobre, perdón, el operador O actuando sobre el vector A es igual al operador A. Bien, esta definición de operador actuando, digamos, sobre un vector significa que el operador, este operador arbitrario, o también podría actuar sobre cualquiera de estos vectores unitarios que forman base para nuestro espacio tridimensional. Y debería devolvernos, digamos, si yo actúo sobre un vector que es unitario, no puedo crear un vector de la nada, un vector tridimensional de la nada. Por lo tanto, si yo actúo con un operador sobre uno de los vectores unitarios que forman la base para el espacio tridimensional, lo que tengo que obtener es otro vector unitario o, en el mejor de los casos, una combinación lineal de vectores unitarios, ¿sí? Donde los coeficientes de la combinación lineal son estas O pequeñas que, fíjense, llevan como subíndices los índices de los vectores unitarios. El vector unitario sobre el que actúa el operador O y el vector unitario al que multiplica dentro de la combinación lineal. Obviamente que podemos, utilizando la misma técnica de proyección que vimos en la diapositiva anterior, podemos encontrar cuánto va a valer el coeficiente OKI simplemente premultiplicando por la izquierda al operador O con el vector unitario K, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esa operación, digamos, los invito a hacerlos en papel si no les queda claro, si tienen alguna duda, premultipliquen acá con E sub K y premultipliquen acá dentro en la suma también con E sub K. Vamos a tener un producto escalar. Entonces, por la condición de ortonormalidad de estos vectores unitarios, el único término de la suma que va a sobrevivir va a ser el K justamente. Entonces, la J que tenemos acá como subíndice para el elemento O se va a transformar en K, perdón. Por lo tanto, vamos a tener el elemento KI, que es el único que va a sobrevivir. ¿Está bien? Entonces, el elemento KI es igual a este producto entre los vectores unitarios, justamente K, y el operador que a nosotros nos interesa. Entonces llegamos a un concepto que es muy interesante y que es el de tener para un operador dado una representación matricial, ¿sí? En este caso en una base de vectores unitarios, la base de estos vectores unitarios E, ¿sí? La representación matricial del operador O es simplemente esta, ¿sí? Es algo, digamos, que no tiene ningún misterio la representación matricial. Pero el concepto importante acá, que es algo que nosotros vamos a explotar mucho, sobre todo a lo largo de esta clase, pero después a lo largo de todo el semestre, es esta relación tan íntima que existe entre operadores y matrices, ¿sí? Fíjense ustedes que un operador acepta una representación matricial, por lo tanto, un operador se está comportando en cierta forma también como una matriz. Y de hecho, fíjense, vamos a ver, digamos, los operadores tienen propiedades que son las mismas que las matrices, ¿sí? Acá, si bien ustedes lo deben tener olvidado, pero bueno, les voy a pedir que recuerden algunas cosas que han visto en álgebra, ya por primer año seguramente, por el primer semestre de la carrera, en donde teníamos, por ejemplo, el producto de dos matrices. Bueno, acá vamos a suponer que tenemos un operador, ¿sí? Un operador C que se construye como el producto de dos operadores conocidos A y B. Entonces, vamos a ver cuál es la relación entre la representación matricial de C y la representación matricial de A y de B. Tomamos como punto de partida el efecto de la acción del operador C sobre un vector unitario, sobre el vector unitario I de nuestra base tridimensional, ¿sí? Aprovechando lo que ya vimos en las diapositivas anteriores, yo puedo escribir tranquilamente esto, que es bien general. Ahora bien, vamos a reemplazar al operador C por el producto de los operadores AB, actuando sobre el mismo vector E sub I. Entonces,
Lo primero que yo me encuentro es que lo que tengo que tener es que es una nueva representación en donde ahora los coeficientes ya no van a ser C, sino que van a ser B. ¿Sí? Y por una cuestión, digamos, de generalidad, yo cambié acá el índice de la suma, ¿sí? Pero acuérdense que acá estamos trabajando en un espacio tridimensional, así que la suma va desde 1 hasta 3, no hay misterio. Simplemente cambiamos el coeficiente para tener una mayor generalidad. Pero es un coeficiente que tiene que ver con la representación matricial del operador B. ¿Está bien? Entonces, este es el efecto del operador B sobre el vector unitario E sub i. Ahora vamos a estudiar el efecto del segundo operador, que es el operador A, sobre la resultante, que es el vector unitario E sub k, que es el que queda dentro de la suma. Entonces, fíjense, esto es la manera en que nosotros representamos la acción del operador A sobre cada uno de los vectores unitarios que aparecen en la suma, ¿sí? Es decir, sobre cada uno de los 3 vectores unitarios que aparecen en la suma. Obviamente, si mantenemos la misma nomenclatura que venimos manteniendo hasta ahora, la acción de A sobre el vector E sub k me tiene que dar lugar a una nueva sumatoria, ahora con un índice J, ¿sí? Acá retomo, digamos, el índice J, pero donde los coeficientes van a ser los coeficientes de la representación matricial del operador A en la base de estos vectores unitarios, ¿sí? Fíjense entonces que lo que tenemos es la acción del producto de operadores AB sobre el vector E sub i me da lugar a una doble sumatoria sobre J sobre K, ¿sí? En donde tenemos como producto los coeficientes que representan valga la redundancia, la representación matricial de los operadores A y B en la misma base, ¿sí? Multiplicado por el vector unitario E sub j. Entonces, si comparamos esta expresión con la expresión que tenemos acá arriba, que es la representación de C, la acción de C sobre el vector unitario E sub i y la definición de los elementos de la representación matricial de C, queda claro que el elemento CJI tiene que ser igual a lo que está acá entre paréntesis, ¿sí? Que fíjense que está escrito de manera distinta para que los subíndices, externos en el caso de A e internos en el caso de B sean exactamente iguales, ¿sí? Que es justamente la regla que nosotros seguimos cuando queremos calcular productos de matrices, ¿sí? En este caso, fíjense, el elemento JI de la matriz C se obtiene a partir de los elementos JK de la representación del operador A multiplicado por el elemento K sub i de la representación del operador B. Es decir, sumamos sobre K, y entonces toda esa suma que obtenemos es igual al elemento JI. Fíjense que JI, al no formar parte de la sumatoria, obviamente que permanecen constantes. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que un operador se puede representar como el producto de dos operadores de la misma manera que a una matriz la representamos como el producto de dos matrices. Nuevamente reforzamos esta relación tan íntima que existe entre operadores y matrices. Hay también una relación interesante que tiene que ver con que el producto de operadores y de matrices no necesariamente es conmutativo. Es decir, que el orden en que se produce el producto importa en este caso. Es decir, que A por B no necesariamente es igual a B por A. Entonces, esto me permite definir un conmutador, el conmutador entre dos operadores o dos matrices, de manera tal que sea la resta entre las dos combinaciones posibles de formar el producto. Es decir, A por B menos B por A. Si el conmutador es igual a 0, entonces decimos que los operadores conmutan o las matrices conmutan, y si es distinto de 0, entonces decimos que no conmutan. Seguramente ustedes estarán recordando que nosotros explotábamos mucho esta cuestión de conmutadores cuando estudiábamos, por ejemplo, las propiedades de los momentos angulares, ¿sí? Por ejemplo, los momentos angulares orbitales, ¿sí? Los elementos x y z del momento angular
orbital total se relacionaban de una manera cíclica a través de los operadores. Bien, vamos ahora, ya asumiendo esta relación tan cercana entre operadores y matrices, vamos un poco a algunas propiedades de matrices, ¿sí? Sabemos que una matriz está conformada por filas y columnas y en general nosotros utilizamos para expresar la dimensión de esa matriz como un producto de dos números enteros, ¿sí? Hablamos de n por m, donde por convención el primero de los valores, n en este caso, es igual al número de filas y el segundo es igual al número de columnas. Entonces eso es interesante porque me permite definir a una matriz de n por m, es decir, de n filas por m columnas, de una manera alternativa. Por ejemplo, diciendo que está conformado, es un vector de m columnas, donde cada columna contiene n elementos. O bien, es un vector conformado por n filas, donde cada fila contiene m elementos, ¿sí? Fíjense que esta manera de partir, entre comillas, a una matriz en una determinada cantidad de columnas, de determinada cantidad de filas, o bien de una determinada cantidad de filas conformada por una determinada cantidad de elementos, es la manera que tienen los lenguajes de programación de trabajar con matrices, ¿sí? Y justamente, dependiendo del lenguaje de programación, se puede adoptar una de las convenciones u otra de las mismas, ¿sí? Entonces, sabiendo que a una matriz la podemos escribir o la podemos, digamos, simbolizar en términos de su dimensión como n por m, eso significa que también podríamos, por ejemplo, simbolizar a un vector columna, en función de lo que acabamos de decir, como una columna, ¿sí? Una única columna con m elementos, ¿sí? Una única columna con m elementos. Y de igual forma, podemos hablar de un vector fila como un vector de una única fila, de una única fila con n elementos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en esta cuestión de las dimensiones? Bueno, otra vez, yo les pido que recuerden lo que han visto en algún momento en álgebra, seguramente lo deben tener presente, y es que la condición para poder multiplicar dos matrices o una matriz y un vector o dos vectores es que tiene que haber una correspondencia entre las dimensiones de los mismos, y por lo menos de una de las dimensiones, la dimensión más interna de cada una de ellas. Fíjense lo siguiente. Imaginen que tenemos una matriz A de n por m y tenemos un vector columna de m por 1, ¿sí? Es decir, una única columna con m filas. Entonces, este producto es posible. ¿Por qué? Porque el segundo coeficiente, el coeficiente que me indica el número de columnas de la matriz, es igual al entero que me define el número de filas que tenemos en el vector columna, ¿sí? Entonces, como estos números son exactamente iguales, la sumatoria, cuando vamos a formar los elementos del producto, ahora veremos qué resulta el producto, estas dimensiones tienen que ser exactamente iguales, ¿sí? Porque tiene que haber una suma interna que corra sobre este índice y sobre este índice. Y entonces, para que pueda correr sobre los dos índices al mismo tiempo, obviamente que los índices tienen que ser iguales. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión resultante? Me olvido de estos dos enteros, porque son los que están dentro de la suma, y me fijo en la dimensión, en el entero más externo, ¿sí? Del primero de los elementos que viene multiplicando, sea una matriz o sea un vector, y me fijo en la dimensión del elemento más externo del segundo de los elementos que está multiplicando. En este caso, multiplicábamos una matriz de n por m por un vector columna de m por 1. Entonces, me olvido del m y lo que obtenemos es algo de n por 1, es decir, algo que va a tener una única columna conformada por n filas. ¿Sí? Es decir, obtenemos nuevamente un vector columna, solo que ahora ese vector columna, en lugar de tener m filas, como tenía la original A, va a tener n debido a la dimensión que tiene la matriz n. Fíjense que si quisiéramos hacer una operación inversa, por ejemplo, multiplicar un vector A minúscula por una matriz A mayúscula, donde nuevamente la matriz es de n por m,
Entonces ahora el vector que premultiplica a la matriz tiene que ser un vector fila, ¿sí? Porque entonces el vector fila va a tener como dimensiones 1 por algo, 1 por un entero. ¿Y cuánto tiene que valer ese entero? Y bueno, si la dimensión interna ahora de la matriz es n, el vector A tiene que ser una fila de n columnas, ¿sí? Entonces el resultado va a ser el n y este n desaparecen porque van a estar incluidos dentro de una sumatoria y la dimensión resultante va a ser de 1 por m. Es decir, nuevamente obtenemos un vector que va a ser una fila conformada por m columnas, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora sí a algunas definiciones importantes de matrices y también de operadores, ¿sí? Acá yo voy a hablar de matriz o voy a hablar de operador y vamos a asumir que lo que digo para matriz vale para operador y lo que digo para operador vale para matriz también. Vamos a llamar una matriz traspuesta a un operador o un operador traspuesta a la que se obtiene permutando filas y columnas de la matriz original. Fíjense, yo tomo, por ejemplo, la matriz original, A, y a un elemento cualquiera de la matriz original, y J lo transpongo, permuto filas y columnas. Eso es transponer, ¿sí? Entonces obtengo una matriz nueva que simplemente es justamente la permutación de filas y columnas de la matriz original. La simbolizo con la misma letra, obviamente, y con el símbolo de la daga arriba a la derecha. Si la matriz original es compleja, entonces, antes de permutar filas y columnas, tomamos el complejo conjugado de cada elemento. Fíjense que hacemos dos operaciones, ¿sí? Tomamos primero el complejo conjugado y luego permutamos, ¿sí? Y entonces obtenemos, nuevamente la notación es exactamente la misma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que como la matriz original es compleja, en vez de hablar de la matriz traspuesta, hablamos de la matriz adjunta, ¿sí? Adjunta. En general, en mecánica cuántica, las funciones, los operadores suelen ser complejos, ¿sí? Complejos me refiero, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta que me refiero a que están dentro del universo, digamos, del número i. Entonces vamos a dejar de lado la definición de traspuesta y vamos a quedarnos fundamentalmente con la definición de adjunta, ¿sí? Vamos a trabajar con el concepto de matriz adjunta o bien con el de operador adjunto, ¿sí? Es decir, que vamos a suponer de manera predeterminada que son complejos. Valen exactamente los mismos conceptos que aplicamos para transponer una matriz a vectores y filas, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un vector que es una fila y lo transponemos, lo transformamos en columna. Y al revés, si tenemos un vector columna y lo transponemos, lo transformamos en un vector fila, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo tuviese dos vectores A y B y ambos son vectores columna, entonces, si me quedo con el vector B, pero al vector A lo transpongo, obtengo entonces, ¿qué? Obtengo una fila. Si el vector B tiene de dimensión n por 1, es decir, un vector columna, el vector A traspuesto va a tener de dimensión 1 por n, es decir, una fila con n componentes. Entonces, simbolizamos al vector, fíjense que para el vector no incluimos la daga como símbolo, sino que nos quedamos simplemente con el asterisco, ¿sí?, del complejo conjugado. ¿Es necesario indicar que se transpone? No, porque tenemos solamente una columna o una fila. Entonces, si transponemos, lo que estamos haciendo es transponer esa columna o esa fila. Pero acá lo importante es que el producto entre un vector columna y el adjunto de otro vector columna es simplemente el producto escalar que ya habíamos visto en las primeras diapositivas, ¿sí? Solo que expresado de una manera mucho más general y suponiendo que los vectores pueden ser complejos, ¿sí? Por eso es que tomamos el complejo conjugado del vector columna que transponemos. Bien.
Un resultado que es muy interesante de matrices u operadores adjuntos es que si nosotros tenemos un producto de matrices, ¿sí?, o de operadores, y tomamos la adjunta de ese producto, es decir, al producto lo encerramos entre paréntesis y a eso tomamos la adjunta, eso es igual al producto de la adjunta de cada una de las matrices, pero cambiadas de orden, ¿sí?, cambiadas de orden. Esto, bueno, ya lo van a ver ustedes en el seminario, lo van a ver con un poco más de detalle, ¿sí? Pero bueno, es una propiedad interesante que nosotros también lo vamos a utilizar bastante cuando reemplacemos matrices por operadores, ¿sí? Hay algunas definiciones, algunas matrices muy particulares que son también interesantes y que nos van a servir. Por ejemplo, una matriz diagonal es aquella en la cual solamente los elementos que están sobre los elementos diagonales, es decir, aquellos que están sobre la diagonal principal de la matriz, son no nulos. El resto son todos iguales a cero, ¿sí? Los podemos representar justamente de esta manera, aprovechando el concepto del delta de Dirac. Hay un caso particular de una matriz diagonal, que es la matriz unidad, en donde tenemos una matriz que es diagonal, pero con la particularidad de que esos elementos diagonales todos son iguales a la unidad. ¿Sí? Todos son iguales a la unidad. Las matrices pueden tener una matriz inversa. Perdón, esto no necesariamente ocurre. ¿Sí? No necesariamente ocurre. Puede no existir la inversa de una matriz, ¿sí?, y eso está relacionado con el valor del determinante de la misma. Ahora vamos a introducir este concepto, pero en principio, si el determinante de una matriz es distinto de cero, entonces su inversa va a existir. Y la propiedad, la particularidad de la inversa de una matriz es que cuando multiplicamos la inversa de la matriz por la matriz original, obtenemos la matriz unidad, es decir, aquella matriz en la cual teníamos solamente unos sobre la diagonal y cero el resto de los elementos. Acá tenemos una relación entre la matriz adjunta y algunas matrices. Y por ejemplo, la matriz adjunta puede ser exactamente igual a la matriz inversa, ¿sí? En ese caso decimos que la matriz A es una matriz unitaria, ¿sí? Es decir, que cuando la matriz adjunta de la matriz original es igual a la matriz inversa de la original, decimos que la matriz es unitaria, ¿sí? Vamos a hablar más adelante de transformaciones unitarias, es decir, transformaciones que aprovechan la existencia de este tipo de matrices. También es posible que una matriz adjunta sea igual a la matriz original, ¿sí? ¿Se acuerdan que la matriz adjunta la obteníamos tomando el complejo conjugado de cada elemento y transponiendo filas por columnas en la matriz original, ¿sí? Ahora bien, si la matriz que resulta, es decir, la adjunta, es igual a la matriz original, decimos entonces que la matriz original era una matriz hermítica. Como curiosidad, si la matriz en lugar de ser compleja fuese real, decimos entonces que la matriz es simétrica. Fíjense que esto tiene bastante sentido porque si solamente lo que hacemos es transponer elementos, si el elemento IJ de la matriz original es igual al elemento JI de la matriz traspuesta, esto significa que esos elementos ya eran iguales en la matriz original. Eso significa una matriz simétrica. Una matriz simétrica es una matriz cuyos elementos IJ y JI son iguales, es decir, todos los elementos relacionados por medio de la diagonal de la matriz son iguales. Ahí decimos que la matriz es simétrica, ¿sí? Bien, vamos al concepto del determinante, un concepto que ustedes también se deben acordar seguramente. Un determinante es un escalar, ¿sí? Es un número que se obtiene haciendo una determinada operación sobre una matriz. La particularidad es que la matriz tiene que ser cuadrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una matriz cuadrada de n por n, el determinante, que lo vamos a simbolizar con la abreviatura det, o bien con el símbolo de la matriz encerrado entre los símbolos del módulo, y eso va a ser el determinante, y lo calculamos aplicando un operador determinado, que es un operador de permutación, sobre el producto de los elementos diagonales de la matriz original. Es decir,
Nosotros tenemos un determinante cualquiera, perdón, una matriz cualquiera, ¿sí? Tiene que ser cuadrada, eso sí. Formamos el producto de los elementos diagonales, ¿sí? A11 por A22 por A33, etcétera, 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 hasta llegar a A por NN. Y eso lo multiplicamos por un operador permutación. Ese operador permutación es igual a una sumatoria de operadores en donde partimos de un operador unitario que no le hace nada, es decir, que deja el producto de los elementos diagonales, pero luego tenemos un operador que permuta los índices de los elementos diagonales, los va permutando de a pares solamente, ¿sí? Y toma, por ejemplo, o trabaja solamente sobre los segundos elementos, sobre los índices que simbolizan las columnas, ¿sí? No las filas las dejamos siempre sin alterar, ¿sí? Luego vamos a tener un operador que actúa sobre 3 índices de columnas a la vez, luego tendremos 1 sobre 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y el signo negativo que aparece adelante tiene que ver con el número de permutaciones necesarias para pasar de la distribución original de los elementos diagonales a la distribución deseada. Fíjense, por ejemplo, tenemos una matriz de 2 por 2. Entonces, empezamos escribiendo el producto de A11 por A22, ¿sí? Cuando aplicamos el operador proyección, ahora el operador proyección va a tener solamente 2 componentes. El 1, que deja este producto sin alterar, y un operador, el P y J, pero actuando ahora solamente sobre 1 y sobre 2. Es decir, que sobre este término lo que hace es permutar el 1 de la columna del primer elemento con el 2 de la columna del segundo elemento, obteniendo A12 por A21, ¿sí? Y como el número de permutaciones que hicimos para pasar desde la distribución original a esta fue de 1, entonces tenemos un signo negativo. Esto es como si fuera un -1 multiplicado al número de operaciones que realizamos. En este caso, -1 elevado a la 1, bueno, sigue siendo -1. ¿Sí? Esta es una manera simple, ¿sí? Basada en un operador de permutación, de poder escribir el determinante de una matriz de dimensión arbitraria. Hay algunas propiedades que son interesantes de los determinantes de una matriz, y es que si todos los elementos de una fila o de una columna de una matriz son nulos, entonces el determinante va a ser 0, ¿sí? Necesariamente va a ser 0. Si la matriz fuese diagonal, es decir, donde solamente donde los únicos elementos no nulos son los que están sobre la diagonal, el determinante es simplemente el producto de los elementos diagonales de aquella. Fíjense que la definición que tenemos del determinante como el operador de permutación multiplicado por el producto de los elementos diagonales de la matriz, eso me permite corroborar fácilmente esta segunda propiedad, ¿no es cierto? El único término de toda esta sumatoria que va a sobrevivir va a ser el producto de los elementos diagonales. El resto, como son elementos no diagonales, tiene que ser igual a 0 necesariamente. Hay una cuestión interesante también acá, que es que si yo intercambio 2 filas o 2 columnas, esto no va a cambiar el valor del determinante, pero sí va a cambiar su signo, ¿sí? Esta es una propiedad que vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Relacionada con el principio de exclusión de Pauli, con la antisimetría de las funciones de onda. Bien, hay otras propiedades también, como por ejemplo que si yo tengo el producto de 2 matrices y tomo su determinante, entonces eso es igual a haber tomado el determinante de cada una de las matrices por separado y hacer luego el producto de las mismas. Bien, acá hacemos una pequeña digresión sobre la notación de operadores y matrices, ¿sí? Nosotros a las matrices las vamos a representar con una letra mayúscula y en negrita. Y a los operadores los vamos a representar también con mayúscula y con el acento circunflejo, ¿sí? Que heredamos del idioma francés, ¿sí? A veces vamos a utilizar la negrita en mayúscula sin el acento también para representar un operador, ¿sí? Va a quedar claro en el contexto en el que lo estemos usando, ¿sí? Pero en general estas letras mayúsculas y en negrita las vamos a utilizar
tanto para operadores como para matrices. Vamos a tener dos formas diferentes de hacer alusión a los elementos de matrices o de operadores. ¿Y qué es? Si nos mantenemos con los símbolos de la matriz o del operador, los vamos a encerrar entre paréntesis y el elemento al cual estamos haciendo referencia, y J, por ejemplo, lo vamos a poner como subíndice por fuera de los paréntesis. O bien podemos tomar la misma letra que simboliza a la matriz o al operador, pero en minúscula, y ahí sí le agregamos los dos índices, en este caso el I y el J, ¿sí?, para hacer referencia al elemento al cual estamos haciendo referencia. Fíjense que en este caso eliminamos el acento circunflejo porque acá estamos hablando simplemente de una representación matricial del operador. Esto ya dejó de ser un operador, ¿sí? Por lo tanto, la notación es exactamente la misma, sean operadores o sean matrices, ¿sí? Perdón, me fui otra vez. Bien. Acá una cuestión con respecto a los símbolos que utilizamos. Y fíjense que yo, por ejemplo, acá estoy utilizando el símbolo, que es el símbolo de tomar el complejo conjugado de un elemento, lo estoy tomando por fuera de un paréntesis. Y acá estoy utilizando la daga, que es el símbolo para escribir una matriz adjunta dentro del paréntesis. Esto significa que o mejor dicho, que al elemento IJ de la matriz adjunta de la matriz original A, la construyo tomando el complejo conjugado y luego transponiendo filas y columnas de la matriz original, ¿sí? Es decir que los símbolos dentro de los paréntesis hacen referencia a la definición de la matriz, en este caso la definición de matriz adjunta, mientras que los símbolos fuera de los paréntesis hacen referencia a las propiedades de los elementos, es decir, a qué le hacemos nosotros a los elementos. En este caso, tomamos la compleja conjugada y transponemos a los elementos, ¿sí? Bien, acá lo que vamos a hacer es simplemente extender nuestro espacio de un espacio tridimensional a un espacio arbitrario de n dimensiones, de manera tal que podemos pensar que teníamos que en lugar de tener un conjunto de 3 vectores unitarios que me permitían representar a cualquier vector en el espacio tridimensional, ahora vamos a tener un conjunto de n vectores unitarios que los vamos a simbolizar simplemente como i dentro de un ket de Dirac, ¿sí? Esto, digamos, ustedes recuerdan seguramente la notación en Físico-Química 2, seguro que lo tienen que haber introducido, ¿sí? Pero bueno, podemos representar a un vector columna como un ket de Dirac, el ket de Dirac A, lo representamos en términos de los ket de este conjunto de vectores base unitarios, o bien podemos representarlo con el bra a lo que sería un vector fila en vez de columna, ¿sí? Fíjense que como en el vector fila lo que hacemos es transponer los elementos, la transposición también en los vectores unitarios hacen ahora que el coeficiente de la sumatoria sea el complejo conjugado del ket original que yo tenía como columna, ¿sí? Recuerden lo que hicimos cuando ensayamos el producto escalar de un vector fila por un vector columna, ¿sí? Partiendo de 2 vectores columna. Primero, transpusimos al vector al vector columna para obtener el vector fila, y al transponerlo, lo que hicimos fue hacer que sus elementos se convirtieran en la compleja conjugada de los originales, ¿sí? Entonces, el producto escalar va a ser el bracket, ¿sí?, que me va a dar lugar a una sumatoria de este tipo, en donde, como se tiene que cumplir la condición de ortonormalidad entre los vectores unitarios, solamente me va a quedar esta doble suma, se convierte en una única suma, y que es la representación clásica a la que ya estamos acostumbrados de un producto escalar de vectores, ¿sí? Solamente que extendido a n dimensiones en lugar de tener 3 dimensiones solamente.
Bien. Nuevamente podemos generalizar el concepto de proyección de un ket A sobre el componente jésimo de la base, premultiplicando con el bra j al ket A. Hacemos lo mismo dentro de la suma y aprovechando la condición de ortonormalidad, obviamente que nos va a quedar el componente jésimo de la suma. También podríamos haber tomado como punto de partida, en vez del ket, el bra, ¿sí? Es decir, la fila, el vector fila de n dimensiones, de una dimensión n para A, y haber obtenido el elemento AJ complejo conjugado, ¿sí? Ahora bien, fíjense que acá surge una cuestión interesante, y es que AJ, que es el coeficiente que utilizamos para la representación, es un escalar, es un número. Por lo tanto, si yo tengo este número, que es el complejo conjugado del original, se tiene que cumplir la igualdad de que este número tiene que ser exactamente igual a haber tomado el complejo conjugado de este original. Es decir, esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá. Si esta igualdad se cumple, entonces este producto escalar tiene que ser igual al complejo conjugado de este producto escalar que tenemos acá. Fíjense esta expresión, ¿sí? Esta expresión es interesante porque, bueno, lo que me está indicando es que toda vez que yo tenga un producto escalar de este tipo, un bracket de este tipo, entonces lo que va del lado del ket es, digamos, el vector original, mientras que lo que va del lado del bra es el complejo conjugado del mismo, ¿sí? Es decir que tomando este bracket escrito al revés, la manera que yo tengo de restituir el original es tomando el complejo conjugado de este. Bien, hay una cuestión que es muy interesante. Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tomo como punto de partida la manera hasta que tenemos de escribir este ket, ¿sí? En términos de el conjunto I y el coeficiente A sub I, pero reemplazo el coeficiente A sub I por la expresión que tenemos para calcularlo, que no es ni más ni menos que un bracket, ¿sí? Un bracket entre el mismo vector columna A y el vector unitario I. Ahora bien, fíjense, la suma corre sobre I y al vector A no le afecta en absoluto el índice I de la suma. Por lo tanto, yo podría escribir o podría agrupar entre paréntesis la sumatoria de este producto, un ket multiplicado por un bra y dejando al vector A por fuera. Ahora bien, este término es igual al que tomamos como punto de partida. Eso significa entonces que lo que tenemos entre paréntesis tiene que ser igual a 1. Ahora bien, ¿qué es? ¿A qué tipo de 1 es igual? ¿A qué me refiero con esto de el tipo de 1? ¿Esto es un escalar o es una matriz? Bueno, si recordamos que un ket me sirve para representar una columna y un bra para representar una fila, el producto de una columna por una fila en ese orden, lo que me va a dar es una matriz, no un escalar. Les pido que, jugando con las dimensiones, por ejemplo de 1 por n y de n por 1, comprueben que una columna de n por 1 multiplicado por una fila de 1 por n me da efectivamente una matriz de n por n. Y en este caso, esa matriz tiene que ser una matriz en donde solamente vamos a encontrar unos sobre la diagonal y ceros en el resto de los elementos. Esta es una definición muy importante, ¿sí? Parece trivial la manera en que la encontramos, pero es muy, muy importante porque nos permite jugar introduciendo, digamos, una matriz unitaria en lugares donde a veces ni lo pensamos y nos permite luego simplificar los términos y simplificar ecuaciones, ¿sí? Bien, vamos a volver un poco a la cuestión esta de los operadores y vamos a ver ahora qué pasa cuando actuamos sobre un ket, pero ese ket lo representamos
como uno de los vectores de la base n-dimensional, ¿sí? Nuevamente, aplicamos el mismo concepto que utilizamos cuando utilizamos la base de 3 dimensiones, ¿sí? Recordemos que esto es simplemente una generalización para n dimensiones. Por lo tanto, si aplicamos un operador a un vector unitario en n dimensiones, lo que vamos a obtener o lo que tenemos que obtener es o bien el mismo vector unitario u otro vector unitario o en el mejor de los casos una combinación lineal de vectores unitarios. Nos quedamos con eso, una combinación lineal de vectores unitarios y nuevamente tenemos entonces la representación matricial, ¿sí?, del operador O en la base ahora de n dimensiones, ¿sí? Fíjense que el elemento O K sub i es igual al bracket entre los elementos Ki del espacio de esta base n dimensional de vectores con el operador O en el medio, ¿sí? También podríamos haber actuado con el operador adjunto de O, ¿sí?, el operador O daga. Entonces, si ustedes recuerdan que el operador adjunto, la matriz adjunta, se obtiene tomando el complejo conjugado y luego transponiendo, entonces el operador O daga, es decir, el operador adjunto del original, no va a actuar sobre el ket, sino que tiene que actuar sobre el bra, ¿sí? Bien, entonces, O daga es el operador adjunto de O y actúa sobre el bra, que es el adjunto del ket que tenemos. ¿Sí? Parece un juego de palabras, pero bueno, yo los invito a que ustedes lo hagan sobre un papel y lápiz y se convenzan de esto. Muy bien, podemos encontrar, digamos, la relación que existe entre los elementos de matriz del operador, ¿sí? Digamos, entre los elementos de matriz del operador original y del operador adjunto. Fíjense, partimos de representar al operador O y al operador y a su adjunto en términos de la función, estas bases n-dimensionales, ¿sí? Tenemos cuidado de en un caso utilizar el ket, en otro caso utilizar el bra, y cuando utilizamos el bra, la representación matricial, ¿sí?, es con la compleja conjugada, y fíjense que acabamos de transponer filas y columnas, ¿sí? Entonces, en el caso en el que actuamos sobre el ket, premultiplicamos con el bra késimo. Y en el caso en el que estamos actuando sobre el bra yésimo, premultiplicamos con el ket késimo. Es decir, que en este caso al bra lo metemos dentro de la suma y en este caso metemos al ket dentro de la suma. Aprovechando las condiciones de ortonormalidad de los elementos de este conjunto n-dimensional, el único término que va a sobrevivir acá va a ser el késimo, es decir, reemplazamos a j por k, y acá va a pasar exactamente lo mismo. El único elemento que sobrevive es el késimo, de manera tal que reemplazamos a j por k. Entonces, fíjense ustedes que el elemento ik compleja conjugado es igual a este bracket y el elemento ki es igual a este bracket. Ahora bien, si nosotros tomamos la compleja conjugada de este elemento, ¿sí?, tiene que ser igual a este que estamos, si tomamos, digamos, la operación traspuesta, ¿sí?, de la matriz, entonces eso significa que tomamos el complejo conjugado de este elemento y transponemos sus elementos. Es decir, que actuar sobre este elemento, tomando el complejo conjugado y transponiendo k con i, obtenemos este elemento que tenemos acá. Por lo tanto, tomar la compleja conjugada y transponer los elementos de este bracket me llevan a este bracket que tenemos acá, ¿sí? Entonces, obtenemos esta igualdad entre los brackets, ¿sí?, que si bien es interesante, pero se va a poner un poco más interesante si aprovechamos la definición, ¿se acuerdan ustedes?, de una matriz hermítica o de un operador hermítico. Cuando el operador es exactamente igual a su adjunto, decimos que es un operador hermítico. Entonces, si O fuese un operador hermítico,
Entonces, O daga va a ser exactamente igual al operador O. Entonces, la igualdad que teníamos acá arriba se transforma en esta igualdad. Y fíjense que esta es una propiedad de los operadores hermíticos, ¿sí? Tener un bracket en donde de tipo IK con el operador O en el medio es exactamente igual a tener el bracket entre K e I con el operador en el medio y tomar el complejo conjugado. Es decir que en esta integral lo que haríamos es a I lo transformamos en su complejo conjugado, por lo tanto transformándose, pasando de un ket a un bra. Y acá, que ya es el complejo conjugado, al tomar el complejo conjugado lo devolvemos al original. Por lo tanto lo transformamos de un bra a un ket. Y el operador O, que lo transformaríamos en su adjunto, aprovechamos su propiedad de hermiticidad para dejarlo como está. Entonces obtenemos esta igualdad que es interesante, ¿sí? Interesante y que vamos a explotar también bastante a lo largo del semestre. Bien, vamos a esta cuestión de conjuntos n-dimensionales que nos permiten representar a cualquier vector, ¿sí? Yo utilicé ese conjunto que era de los i, j, k, etcétera, etcétera, ¿sí? La característica de esos conjuntos es que son conjuntos infinitos, ¿sí? Bueno, a ver, infinito. Me refiero, yo hablaba de un conjunto, digamos, un conjunto completo, una dimensión n. Esa dimensión n puede ser tan grande como nosotros querramos, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es, ¿cuántos conjuntos de esos yo puedo escribir? ¿Existe uno solo, digamos este que yo represento como IJ, o puede haber otro? La respuesta es que existen infinitos conjuntos que yo puedo tomar como funciones base para representar a cualquier vector de dimensión n, siendo n tan grande como yo quiera, ¿sí? O tan pequeño como 3, por ejemplo. ¿Sí? El punto es que tiene que haber alguna transformación que me permita pasar fácilmente desde uno de esos conjuntos a otro de esos conjuntos. Bueno, eso es lo que vamos a explorar ahora. Fíjense, como estamos hablando de conjuntos que tienen que ser ortonormales para poder representar a cualquier vector arbitrario en términos de ellos, entonces yo empiezo escribiendo la condición de que el bracket sobre los elementos i y j de uno de los conjuntos tiene que ser igual al delta de Dirac, delta ij. Y el segundo de los elementos, que vamos a usar letras griegas para representarlos, el bracket, por ejemplo, entre los elementos alfa y beta, tiene que ser igual al delta de Dirac, alfa beta. ¿Sí? Esto es lo que me asegura la ortonormalidad, entonces, de los dos conjuntos que estamos utilizando. Ahora bien, si aprovechamos el hecho que vimos hace 2 diapositivas atrás, de que la sumatoria del producto del ket por el bra es igual a una matriz unitaria, yo puedo incluirla, fíjense, esa matriz dentro de este bracket, ¿sí? Si yo lo incluyo dentro de este bracket, en realidad no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy metiendo un 1 ahí en el medio. Por lo tanto, no me afecta en absoluto nada de lo que estoy haciendo, ¿sí? Simplemente, bueno, lo que sí, transformo esto que era un simple producto escalar ahora en una matriz. Por eso tenemos ahora un delta de Dirac, pero en forma matricial, ¿sí? Y hago lo mismo del otro lado, ¿sí? Lo que pasa es que lo que incluyo ahora entre I y J es la sumatoria del ket por el bra sobre los elementos del conjunto de letras griegas, ¿sí? Me quedo con el alfa, obviamente, pero me da exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, acá de cada uno de los dos lados, de las dos columnas que tengo, ahora yo dentro de la suma acá sobre alfa y la suma sobre i, paso a tener dos brackets. Uno que es el tipo que es i alfa y el otro es alfa j, y de este lado tengo alfa i e i beta, ¿sí? Entonces, vamos a definir al elemento u i alfa como el resultante del bracket donde tenemos el i del lado del bra y al alfa del lado del ket, ¿sí? Acá tendríamos también un elemento de tipo u y beta, ¿sí? Es decir, acá tenemos u y alfa y acá tenemos u y beta. Y definimos u compleja conjugada alfa i
como igual al bracket entre alfa e i. Es decir, acá, en este bracket alfa j, estamos definiendo al elemento u complejo conjugado alfa j, y acá estamos definiendo el elemento u complejo conjugado alfa i. Si ustedes se fijan, la sumatoria corre sobre alfa, alfa y alfa, acá son internos, por lo tanto esto me da lugar al elemento ij del producto de estas dos matrices, u por su matriz adjunta. ¿Sí? Recuerden que nosotros definimos a la matriz adjunta como aquella que se obtiene de la original, tomando el complejo conjugado y transponiendo filas y columnas. ¿Sí? Lo que pasa es que la daga la guardamos solo para la matriz o para el operador y nos quedamos con el asterisco y la transposición de los índices para los elementos de la matriz. Y acá hacemos exactamente lo mismo, solo que escritos de manera diferente. Entonces fíjense ustedes que acá tenemos una pista de cuál es la relación que existe entre dos conjuntos, ¿sí?, de vectores base que me permiten representar vectores arbitrarios, ¿sí?, a través de una matriz U, ¿sí?, que por lo que acabamos de escribir, la única manera en que se cumplan esas dos condiciones, las condiciones son U por su adjunta es igual a 1 o su adjunta por U es igual a 1, la única condición de que se cumpla esto es que la matriz U sea hermítica, pero también unitaria. Es decir, hermítica en este sentido y unitaria en este otro, ¿sí? Acuérdense que unitaria en realidad sería U daga igual a su inversa. Lo que pasa es que U daga también es igual a U por ser hermítica. Es decir, que se cumplen al mismo tiempo estas dos condiciones, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora, aprovechando esto que acabamos de ver, podemos, por ejemplo, actuar con un operador O sobre los dos conjuntos, sobre el conjunto con las letras latinas y sobre el conjunto con las letras griegas, y ver entonces cuál es la relación entre las representaciones matriciales del operador O en la base de los vectores con letras latinas y la representación matricial del operador O en la base de los vectores con letras griegas. A uno lo vamos a llamar O y al otro lo vamos a llamar omega para diferenciarlos bien, ¿sí? Entonces fíjense, trabajamos primero sobre la representación matricial de O en la base de los vectores con letras latinas. Premultiplicamos por J, de manera tal que, bueno, el único elemento que va a sobrevivir va a ser el JI, por supuesto. Entonces el elemento JI de la representación matricial de O es igual a este bracket, ¿sí? Esto se convierte en una matriz entonces, y esa matriz, fíjense que yo podría multiplicar a cada lado del operador O por 1, por una matriz unitaria, y no cambia en absoluto el resultado. Lo que pasa es que al multiplicar a la izquierda y a la derecha del operador O por una matriz unitaria, yo puedo reemplazar a cada una de las matrices unitarias, por ejemplo, por una representación, por una sumatoria sobre alfa y sobre beta de los otros vectores base, ¿sí? Fíjense lo que hago acá, ¿no es cierto? Entonces, esto me va a dar lugar a un bracket entre J y alfa, y a alfa premultiplicando el operador O. Y del otro lado me va a dar lugar al bracket entre beta e i, y a beta post multiplicando al operador O. Ahora bien, esto que tenemos acá, que estoy marcando con el cursor, es el elemento omega alfa beta de la representación matricial de O en la base de vectores con letras griegas. Y el bracket J alfa es igual a UJ alfa y el bracket beta i es igual al elemento U, compleja conjugada, beta i, algo que ya vimos en la diapositiva anterior. Ahora bien, fíjense que tenemos una doble suma acá, sobre alfa y sobre beta. Ahora bien, presten atención en el orden de los índices de los elementos. Alfa con alfa y beta con beta, es decir, que acá lo que tenemos con esta doble suma es el triple producto de tres matrices. La matriz U, la matriz omega y la matriz U
adjunta. Por lo tanto, la representación matricial de O se puede obtener a partir de la representación matricial de O sobre... Perdón, lo digo otra vez. La representación matricial de O sobre los vectores representados con las letras latinas se puede obtener a partir de la representación del vector O representado sobre los vectores con letras griegas a partir de las matrices U que encontramos originalmente. ¿Sí? Esto es lo que se denomina una transformación unitaria. ¿Sí? Podemos hacer exactamente lo mismo si tomamos como punto de partida el efecto del operador O sobre el ket alfa. ¿Sí? Hacemos exactamente lo mismo. Fíjense, vamos a poner un 1 a la izquierda y un 1 a la derecha del operador O. Pero ahora la única diferencia es que vamos a actuar a cada uno de los 1, lo reemplazamos con la representación, ¿sí?, de los vectores de los vectores representados por las letras latinas. Cuando hacemos esto, no lo voy a repetir porque es casi un trabalenguas, pero me queda que la representación matricial del operador O sobre los vectores con letras griegas se relaciona nuevamente con la representación matricial del operador O sobre los vectores con letras latinas mediante estas matrices U, por lo que nosotros llamamos una transformación unitaria. ¿Sí? Estas transformaciones de tipo unitaria son importantes cuando necesitamos pasar de una representación en donde la mayoría de los elementos de la matriz son no nulos a una representación diagonal, en donde solamente, justamente como por definición, los elementos diagonales son no nulos. ¿Sí? Muchas veces esta representación diagonal nos simplifica la vida para hacer cálculos y siempre vamos a encontrar una transformación unitaria que nos permite pasar de una representación a otra. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí?, que ya llevamos 1 hora y enseguida vamos a continuar.